nosotros ya casi estamos terminando nuestro pesebre. Sí, qué bueno es hacer esto, lo desestresa a uno y además le recuerda para qué está hecho Le la despierta Navidad, ¿no? la creatividad y además es una de las actividades de la Navidad que se puede hacer en familia, que convoca a los niños. Y de verdad, lo decíamos de hecho en nuestro anterior Aventura Useva, es una de las tradiciones más importantes de la Navidad. Tanto el pesebre, por ejemplo, para nuestra cultura, como todo tipo de decoración en todas las culturas y en todas las partes donde se celebre la Navidad. Todo el mundo tiene su estilo de celebrarla, pero lo importante es que se celebra. Incluso determinamos que hay cosas tan diferentes en países de Europa que uno cree que todo es igual y resulta que nosotros somos de los pocos que hacemos pesebre, por ejemplo. Por ejemplo, y esto se hace en la mayoría de las casas colombianas y como decimos es una tradición. La decoración es una tradición, pero como la decoración, el pesebre, el Papá Noel en algunas culturas, no solo la de nosotros, por ejemplo, mezclan el nacimiento y además mezcla el Papá Noel, pero de todas maneras todos estos son temas alusivos a la Navidad. Hay otros, y es la cantidad de costumbres que hay en torno a la Navidad, la cantidad de cosas que la gente pues como por religiosamente realiza y hacen parte de la Navidad. ¿Y qué es lo que justifica, no? Lo que lo lleva a uno a sentirse en Navidad. A sentirse en fiesta. Exacto. Ahí cuando armamos el pesebre empiezan a ocurrirse las ideas a uno de que yo lo pongo aquí, que la casita acá, allá. y es que el niño Dios, y es que la estrellita. Pero entonces también piensa, a mí de las cosas que más me gusta de la Navidad es las novenas. Que hacemos las novenas en la casa de cada uno de los familiares, en cada uno de los amigos, y además se me catean esas novenas, es delicioso. Los regalitos de los premios anónimos, los amigos secretos, todo lo que se los aguinaldos. Bueno, Aventura Useva precisamente es sobre las tradiciones navideñas. Hicimos como una compilación de las que en nuestro país y en nuestra región se hacen con mayor habitualidad, y la una es la gastronomía, los regalos, los aguinaldos, los juegos. Pero para esto, profe, ¿qué le parece si nos vamos a ver la crónica Aventura Useva, que es donde hacemos pues como ese recuento de tradiciones que se realizan en Navidad en nuestra región? Colombia se ha acostumbrado a ser un país de malas noticias. Los noticieros, los periódicos, todos tratan de destacar lo malo que pasa porque eso supuestamente es lo que vende, lo que hace que la prensa y que los noticieros funcionen. Sin embargo, en Navidad se nos olvidan todas esas cosas y quisiéramos que no lloviera, que no hubieran damnificados, que no hubieran asesinatos, que no hubieran robos, que no hubiera nada de eso. Y eso no solamente lo sentimos nosotros, sino todos los colombianos. Y creo que todos los pobladores del mundo que viven la Navidad de una manera o de otra. Unos la viven en familia, otros la viven trabajando, pero siempre el espíritu de la Navidad está presente. Cuando hablamos de esto, de este espíritu de la Navidad, se manifiesta en costumbres que vamos realizando una y otra vez y que se vuelven parte de nuestra cultura. En tal sentido, cuando nosotros quisimos proponerles a ustedes un programa de Navidad, quisimos mostrarles esas costumbres, esas cosas que hay, que son todas diferentes. Por ejemplo, hasta antes de este programa creíamos que la Navidad era muy latina, muy de España hacia acá, pero encontramos información de que la Navidad también se vive en Europa Oriental. Estamos hablando de Rusia, de toda esta zona de la antigua Unión Soviética, que tienen también sus formas de vivir la Navidad. Por ejemplo, queman un pedazo de madera, de cedro generalmente, un pedazo de madera redonda, la guardan y durante en todo el mes de diciembre la exponen. Y el 24 de diciembre, en las horas de la noche, cogen el pedazo de madera y lo queman. Y la familia se reúne en torno a esa quema y ven los chispacitos de fuego, y esas chispas de fuego se generan todas las cábalas que harán sobre lo bueno y lo malo que va a pasar el año. La ceniza, una vez que se extingue el tronco, cogen la ceniza y la guardan y la aplican
cuando tienen problemas de piel, cuando están enfermos. Esa ceniza es bendita y sana. Este tiempo pues la gente cree muchas cosas, cree en lo que es en los baños, en los sahumerios, los riegos, en lo que son las espigas de la prosperidad, también de todos los agüeros, de la maleta, salir corriendo con la maleta, las uvas. Indudablemente que cuando hablamos de Europa está el árbol, ya ha llegado a Colombia, en casi todas las casas se arma el árbol de Navidad. Sin embargo, en Colombia y en muchas partes del mundo todavía se utiliza el nacimiento, o sea, el pesebre. En el pesebre es donde se ve toda la creatividad de la Navidad en las casas. Colombia es un país riquísimo, riquísimo en costumbres. Tenemos el árbol, que ya es muy común en las casas ver el árbol. Tenemos el pesebre, que familias de características católicas nunca falta el famoso pesebre. Y hay otras costumbres, decíamos que está el aguinaldo navideño, que es jugar al famoso aguinaldo, pero también es dar regalos. El 24 de diciembre la mayoría de familias se reúnen en torno al árbol de Navidad, en torno a algo y dan regalos, comparten los regalos del Niño Dios. A otras familias los ponen en las almohadas de los niños para cuando crezcan, mejor, cuando se levanten al otro día, ya están ellos con sus regalos al lado. En ese sentido, la costumbre es dar, tanto en el 24 a medianoche como en algunas partes en el momento de levantarse. Indudablemente que las costumbres navideñas no solamente están enmarcadas en eso. Tenemos otras costumbres como, imagínense ustedes, los platos. En el Valle del Cauca se comparte con los vecinos un manjar blanco con buñuelo y con natilla, desamargado algunas veces. En ese sentido estamos todo el tiempo justificando, todo el tiempo haciendo cosas que nos están acordando lo que es ser niño, lo que es ser el niño de Belén, el niño Jesús, y eso es lo que conmemora la Navidad. La famosa novena, que sin la cual no podría decirse que hay Navidad en Colombia. La novena se hace todas las veces, pero hay costumbres que arrancan desde el 7 en Tuluá y en el centro vallecaucano, Medellín, específicamente en Colombia, que es el pueblo, el municipio ya elevado a nivel de ciudad hace muchos años. Medellín tiene el mejor alumbrado de Colombia, pero en Tuluá nos damos mañas de mostrar un alumbrado muy bonito el 7 de diciembre por la noche y se mantiene hasta terminar todas las fiestas de Año Nuevo y estas cosas. Pero resulta que también tenemos la cena de Navidad, la cena de Año Nuevo, tenemos costumbres que en el mismo Año Nuevo se dan, costumbres interesantes como regalar pantalones amarillos y usarlos para traer suerte, tener un billete en la billetera en el momento de que se dé el Año Nuevo, de salir con una maleta a dar vueltas a la manzana, de hacer con una espiga un ramo de alimentos, cosa de que nunca escasee durante el año siguiente, todo el año, la comida. Hay muchas cosas. Colombia tal vez es el país más rico que hay en costumbres navideñas, y eso se da porque Colombia tiene una cantidad de cosas, de costumbres de muchas partes, porque Colombia es un país lleno de personas diferentes, de pobladores del mundo, y también tenemos una cultura súper variada entre nosotros los colombianos. En ese sentido, si queremos ver costumbres navideñas, si queremos ver costumbres de Año Nuevo, vengan a Colombia, y si quieren gozarse lo más, en el Valle del Cauca están las mejores manifestaciones de lo que es la cultura de Navidad, la cultura de familia. En ese sentido, Colombia y el Valle del Cauca somos privilegiados porque vivimos la Navidad muy en familia, muy en paz, muy felices. Consiste.
iglú. Después de mucho el último tiempo. Después de mucho cambiar bombillitos, ya es una tradición en Colombia arreglar la instalación. Y después de mucho cambiar bombillitos, usted empieza por un extremo y resulta que el bombillito que estaba malo era justo el del otro extremo. ¿Por qué no empezamos por allá? Sí, yo no sé. Pero yo no bueno. sé por qué, pero siempre pasa igual. Ya nosotros arreglamos nuestra instalación y tenemos terminado nuestro pesebre. Y en muchos hogares colombianos, seguramente con sus niños, en familia, realizaron esta actividad. Pero pudimos ver en la crónica que esta es la forma de celebrar de nosotros, esta es la forma de nosotros ver la Navidad, pero alrededor del mundo hay muchas formas diferentes y que no tienen nada una que ver con la otra. Sí. Sin embargo, conservan la esencia. Sí, el punto es que los seres humanos buscamos representar en la Navidad en lo que creemos. Nosotros creemos mucho en el niño Jesús, hacemos el pesebre. En Europa Oriental creen en el agua, en el fuego, lo representa como seres humanos, entonces sus costumbres van alrededor de eso. Entonces eso es muy rico. Igual viven la Navidad como si fuese una familia, ¿no? Es una forma muy bonita y es una forma que es una oportunidad de pronto para reunirse y es una oportunidad para expresar buenas cosas. En Tomémonos un Café hablamos un poquitico más que de las costumbres, de las tradiciones en la Navidad. Pero que es que ¿La estoy volvió a aquí. dañar? No, se soltó un poquito ahorita la vamos arreglando, pero... ¿La mecánica de las instalaciones? Sí, bueno, la mecánica, eso es absolutamente mecánico. Resulta que hay una esencia en todo esto y es la parte familiar. La Navidad nos une y eso es lo que nos importa. Cuando uno está armando esto, se compenetra mucho con el otro. Cuando armamos ahora el pesebre nos sentíamos muy bien porque cada uno pone su estilo y nunca un pesebre queda igual a otro. No se podría, a no ser que si lo haga la misma persona, no se podría. ¿Qué le parece, profe, si nos vamos a ver, tomémonos un café y hablar sobre las tradiciones en la Navidad? Bienvenidos nuevamente aquí a Tomémonos un Café. Hoy nos acompaña, no es un invitado, hoy estamos más un viejo invitado. Acompañados por una persona que trabaja con nosotros, que es parte del equipo, aunque pues, en esta temporada ha estado muy ocupado, no nos ha podido acompañar tanto. Gustavo, ¿qué tal? No, muy bien, Omar, y rico, feliz de volver a Aventura Oceo. Y muy feliz nosotros también de tenerlo aquí nuevamente. Muchas gracias. Acompañándonos, además porque en este caso es algo que hemos hablado detrás de cámaras mucho, algo que estamos tratando hoy, es el cuento de las costumbres que vienen en Navidad y que transforman la forma de pensar de uno y la forma de vivir ese diciembre, ¿no? Sí, es curioso cómo, independiente de los credos, del componente religioso, de todo lo que se puede manejar alrededor de la Navidad, todos en últimas terminamos pensando que hay un verdadero espíritu de Navidad, con todas las tradiciones, con las costumbres, con todos esos apegos que vamos generando de una u otra manera y que vamos construyendo durante la vida. Yo debo aceptar que este trabajo que hemos venido haciendo en estos 3 años, sobre todo de lo que hemos venido leyendo, hablando, discutiendo, realmente me ha revivido el espíritu navideño, porque uno viene de un tiempo donde de pronto se va muriendo, cuando uno pasa a la etapa de la adolescencia y empieza como a buscar, de pronto cree que todo, o empieza a creer en todo lo que es muy visible, muy palpable. Es un proceso normal, ¿no? De crecer, cuando uno llega a cuestionarse muchas de las cosas que recibe desde niño, pero realmente llega un momento donde uno empieza a retomar muchas cosas. Y en este momento yo diría que para nosotros el trabajo que se ha hecho con TVUCEBA nos ha permitido recuperar muchas de esas cosas, en especial el espíritu navideño. Claro, yo ahorita sí creo en el niño Dios, con una concepción distinta a la que uno tiene cuando es niño, que precisamente como que la tiene en mente como real, o sea, que tiene que ser de una manera específica. El niño físico que llega volando, que llega de muchas maneras, se va transformando. O sea, llega un momento donde uno dice, bueno, ¿será que sí? ¿Será que no? Sobre todo en la etapa de la adolescencia. Pero cuando uno ya es más grande y empieza a evidenciar muchas cosas que uno diría no tienen una explicación física y no tenemos por qué buscarlo, porque es que no podemos perder ese tipo de cosas, ese tipo de apreciaciones que nos enriquecen la vida.
Eso le ha beneficiado y creo que le va a beneficiar mucho a mis hijos, porque en este tiempo y precisamente se ha ido mezclando varias cosas y yo también recuerdo cuando empezamos a hablar de esto, que cuando yo era pequeño, sobre todo mi abuelito tenía una mística para este tiempo impresionante. Ellos manejaban cualquier cantidad de cosas que... Todo con una cantidad, además que era mucho más trabajo. Hacer el pesebre era todo el día haciendo el pesebre. A nosotros nos tocaba... Hacer los dulces, las comidas. A nosotros nos tocaba bajar 1 kilómetro al aserradero, traer aserrín, echarle anilina, con la anilina entonces ya eso quedaba verde y entonces era lo que ponían inclusive las tradiciones poco ecológicas, las expediciones a los árboles cercanos, a las fincas cercanas para traer el musgo, la melena, pues que desde el punto de vista ecológico no tiene ningún sentido, pero de una u otra manera ayudar a construir lo que somos hoy en día. Y esas costumbres, precisamente la idea de esto es que siempre tengamos en cuenta, hay veces como que las costumbres van siendo cotidianas y eso hace que nosotros la hagamos, pero dejemos de lado todo lo que la rodea. Todo el componente emocional que se genera. Claro, entonces poco a poco ya se va transfiriendo solamente algo físico, la práctica, exactamente. La práctica como tal. Y ahí es donde se pierde el sentido de realmente lo que buscamos en la Navidad. Lo que yo más rescato del proceso que hemos vivido es que lo hemos construido. Cuando nosotros arrancamos éramos un grupo de adultos que estábamos haciendo una propuesta de televisión, pero después se nos incorporan los niños. Yo diría que de los niños nosotros hemos aprendido muchísimo, porque la forma como los niños ven la vida, la misma forma como ellos nos han ayudado a abordar el proceso y cómo nos van acercando a lo de la Navidad. Lo planteas ahora, Omar. Cuando arrancamos, de pronto la posición tuya frente a la Navidad, bueno, era más bien de escepticismo. Bueno, ¿esto qué? O sea, ¿será que físicamente donde se evidencian las cosas? Pero en la medida en que nos soltamos de lo netamente emocional y nos soltamos de lo físico, empezamos simplemente a vivir lo que nos iba llegando. Y eso permitió que, creo que fue al final de la primera temporada, nosotros que nos sentimos invadidos por el espíritu de la Navidad, y por eso fue tan bonito ese programa que se hizo en esa época, porque no fue planeado. Ese programa no fue planeado, sino que simplemente nos sentamos y empezamos a hablar de la experiencia, y fue uno de los programas que más le gustó a la gente, porque hablamos con el corazón. Sí, el cuento es, en todo este trabajo que hemos venido haciendo, me pareció interesante, sobre todo porque hay veces como que toca retomar las cosas conscientemente para precisamente cogerle el aprecio. Yo me puse a enlistar todas las costumbres que hay para este tiempo y cuando la estaba recordando nada más, yo dije, esta y como que no me llegaban a la mente tantas, pero cuando me puse ya a leer y son cosas que son cotidianas, pero precisamente uno no las mete en la lista porque es de lo diario. Ya es de lo diario, pero entonces es una cantidad de costumbres. Nosotros primero arrancamos con las luces de ahora, que eso ha ido transformándose, que incluso yo creo que ha ayudado un poco, porque antes uno arreglaba el pesebre, el arbolito y una que otra adornito, decoración para las puertas. Ahorita el comercio ha ayudado un poquito a eso, y es que las luces, ahorita usted consigue luces a precios mejores. Hay la posibilidad de que cada uno haga su Navidad de acuerdo a sus ideas y a su presupuesto, y a su gusto. Y lo puede hacer muy bonito. El ejercicio adicional que nosotros hicimos, fuimos hacia adelante viendo las posibilidades que nos va a dar la modernidad para organizar nuestra Navidad, pero también el ejercicio que hicimos hacia atrás de retomar los orígenes, que se ha evidenciado en muchos de los programas. También ha sido muy rico porque identificamos que muchas de las tradiciones religiosas tienen un origen pagano, pero cómo se van uniendo todas, de todas las religiones, de todos los credos, inclusive los que se dicen totalmente ateos, y todo termina convergiendo en un solo sentido, y es la Navidad, independiente de lo del porque concepto que se tenga. Un concepto, no, además del inicial, ya va teniendo un concepto más cultural que precisamente mete a todo el mundo en Exacto, ese que es cuento, totalmente incluyente. Ya no es por la religión, hay algunos que puedan creer o no en el nacimiento de Jesús o lo que sea, pero el momento, y ahí sí es lo práctico, y es que en ese momento es un momento para estar en familia, y todos usualmente, porque el trabajo, todos los espacios se dan para que uno tenga su espacio con la familia y esté con la familia, con los amigos, con las personas que realmente tienen sentido en la vida de uno. Es bien bonito eso, y simplemente es vivirlo, ¿no? No, sí, la idea de esto es precisamente invitarlos, porque
hay una cantidad de cosas y entre más conciencia le pongamos a eso, además para las generaciones que vienen, yo lo hago sobre todo porque a mis hijos mis hijos disfruten de una Navidad, por ejemplo, como la que yo pude disfrutar gracias a mi abuelito, que era el que tenía la mística, que le inventaba a uno en las novenas. Y es que hay una cantidad de cosas. Las novenas, algo que de pronto ya no es tan común, son los aguinaldos, natilla, buñuelos, la cena. Es que hay incluso hasta el 28, tradiciones en todo, ¿no? 31. Desde lo folclórico como lo del 28, lo gastronómico, inclusive la vestimenta para la época de Navidad, la forma como nos presentamos, como nos vemos. Usualmente las personas tienen una tendencia a colores más vivos en esta época. Y las prácticas de lo cotidiano, lo que hacemos folclórico, podemos incluir allí lo de los aguinaldos. Y mira, Omar, que se está dando, hay muchos movimientos alrededor de recuperar esas tradiciones, porque es que nos unen más y nos permiten identificarnos y reconocernos como realmente somos y de dónde venimos, y de una u otra manera construir hacia dónde vamos, lo que estás planteando ahora, qué es lo que le quieres entregar a tus hijos más adelante. Eso a mí me parece genial, genial, sí. Y la invitación es para todos, ¿no? Para que rescatemos todas esas tradiciones y las vivamos y las compartamos. Y acá, y especialmente por el cariño que le hemos cogido a estas fechas, nos podríamos quedar todo el definitivamente y más. Podríamos hacer 2, 3, 4 programas hablando del espíritu de la Navidad. Y yo creo que retomaríamos muchas cosas, construiríamos nuevas y nunca les llegaríamos al fin. Sí, lastimosamente aquí no tenemos todo ese tiempo, pero esperamos que con este pequeño espacio hayamos logrado llegarles un poco con ese mensaje. Entonces sigan disfrutando de nuestro programa. Muchas gracias, Gustavo, por acompañarnos y seguirnos acompañando de aquí en adelante como ya lo ha venido haciendo, solo que este año un poquito más pausado. No, Omar, muchísimas gracias por darme la oportunidad de venir a hablar de estos temas que tanto nos gustan y de retomar el proyecto de UCEBA que quiero tanto. Pesebre, árbol de Navidad, diferentes manjares, alimentos deliciosos, han sido parte de esta aventura UCEBA cuando hemos querido hablar de las tradiciones y de las costumbres de la Navidad. Y el árbol es una de las costumbres que hemos asumido en los últimos años. Incluso en la crónica vimos que arrancó en 1840 y ha tenido un despliegue publicitario mayor que cualquier otra de las costumbres que tenemos en Navidad. Y aquí en Colombia ya casi todas las familias tienen un árbol. Y precisamente para conocer un poquito de dónde vienen las tradiciones, de dónde nacen las ideas, que estuvimos conversando con uno de los sociólogos que tenemos en la universidad para que nos contara cómo se han ido adoptando estas costumbres y esas acciones que se repiten cada año. Y es bastante interesante de Jorge Montoya porque él tiene costumbres diferentes a las nuestras en Navidad, porque él no es muy de la línea católica. Sin embargo, es sociólogo y también hizo estudios de ciencias religiosas. Bien interesante la opinión. Pues ese punto de vista es muy interesante y queremos compartirlo con nuestros televidentes aquí en la nota en Aventura UCEBA. Ese tipo de costumbre tuvo una característica con mayor fuerza desde el calendario gregoriano, desde el Papa Gregorio, que cambió el calendario a un calendario ya a nivel de, arrancando desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Entonces esas fechas navideñas cogieron más fuerza y en ellas se involucró las cuestiones culturales de cada país, es decir, cada sociedad en esas fechas tiene una forma cultural de apropiarse de esas festividades. De todas formas, sociológicamente la Navidad tiene una característica de cohesión, de alegría entre la familia, es una característica fuertemente, de todas maneras, religiosa en los países católicos, cristianos. Otra característica sociológica que tiene, o que se hace mucho énfasis, es que se reúnen las familias, tanto el 24, el 31, alrededor de una serie de motivos, de un árbol de Navidad, de un pesebre, de algunos regalos, de algunas cuestiones a nivel de mostrar cariño. Y esto se hace siempre de generación en generación y conlleva siempre el ánimo de que las familias no pierdan esa tradición,
porque es la única que realmente trae la importancia de integrar las familias de acuerdo a la sociedad que uno vive. Es que ciertos actos paganos que la religión católica los rechazó en unos momentos de su proceso ellos de organización estructural como religión, fueron aceptados porque esas fechas paganas aglutinaban las personas. Y entonces la religión católica necesitó retomar cuestiones, actos paganos, características, digamos, de bullicio, hablemoslo en estos términos, de rumba, para también aglutinar ellos las personas creyentes. En algunas sociedades las cuestiones católicas sí son realmente 24, 25, 31 primero. En otras sociedades no se celebra con la intensidad porque depende de la característica religiosa que tenga ese tipo de sociedad. Las sociedades que no son profundamente católicas no hacen manifestaciones fuertes como las sociedades realmente católicas, porque en ello sí la cuestión del pesebre, la cuestión del 31 de diciembre tiene mucha fuerza religiosa. Otras sociedades no, la celebran. Por ejemplo, en China el 31 de diciembre no se celebra. ¿Sí? En Japón el 24 no se celebra, son fechas realmente posteriores, febrero, en marzo, se hacen otras, y ellos hablan ya de la cuestión del año del animal, ya sea desde el tigre, del perro. Nosotros los católicos no tenemos esa connotación porque nosotros no unimos la cuestión de la terminación de un año o el comienzo de un año con características, digamos, de animales, sino que nosotros lo hacemos siempre constante. El 24, el 25 tenemos una tradición del pesebre, por ejemplo, porque el pesebre nos recuerda a nivel de tradición, de costumbre, de hábitos y de usos sociológicos, nos hace todo un periplo de la característica de Jesús. Y como católicos nos recuerda, como la Semana Santa, ¿no? A nosotros nos recuerda todo ese periplo que se ha tenido a nivel religioso. Entonces la Navidad para los católicos es toda una representación religiosa de un Dios, del nacimiento de un Dios, del nacimiento de un Mesías y la finalización de un 31 de diciembre que es de calendario gregoriano, vuelvo a decir que es del Papa Gregorio, que fue el que hizo ese calendario para iniciar año calendario. Y ahí en donde dieron años bisiestos y entonces hicieron las diferentes divisiones a nivel de los 12 meses que se tiene a nivel de calendario. En el momento fáctico de la acción, digamos, ética, la gente es más eufórica en el mes de diciembre, porque ese mes tiene un acondicionamiento previo, económico, el aspecto, digamos, comercial, en los viajes de las familias para reencontrarse, y en la mayoría de las sociedades que tienen bien organizado la cuestión de diciembre, las vacaciones. Entonces esto conlleva que haya mayor aglutinación y ese mes se vea como más alegre. Ya terminando el año, empezando el otro, digamos, el factor psicológico ya viene desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Porque al empezar año, entonces, nuevos salarios, nuevos precios a nivel del comercio, y como somos sociedades de consumo, entonces cada año hay carros nuevos, hay artículos de nueva generación, hay unas nuevas tecnologías que aparecen, las personas a nivel de roles vamos pasando, los jóvenes pasan a bachillerato, a la universidad, pasan de un año al otro año, entonces siempre en ese calendario se ve como avances que la sociedad ha tenido. Entonces yo paso de primero a segundo, el universitario cambia de semestre, la persona cambia de carro, la persona cambia de casa, su salario cambia, los años nos llega. Entonces el calendario también nos va diciendo que estamos finalizando una vida y que estamos avanzando en una vida. Entonces eso tiene mucha injerencia en el ser humano, en el aspecto ya psicológico del ser humano, en el aspecto de la relación que la persona tiene, porque ahí vienen unos mitos y unos tótems y unos tabú. Entonces la persona se compromete que el próximo año yo voy a hacer determinadas cosas, se compromete en comprar casa, se compromete en ser un buen tipo, se compromete en llevar un buen hogar. Entonces ese tótem, esos tabúes, toda esa entrega de cambio
siempre se hace por calendario. Es más, los mayas lo utilizaban en el solsticio, en los cambios de año también, porque ellos también manejaban los 365 días más exactos que el calendario gregoriano. Entonces ellos también cambian porque las cosechas, la tierra había que abonarla de otra forma. El cazar animales ya no eran los mismos del año anterior, porque venían nuevas crías, entonces había que dejarlas dejarla en cierto sentido descansar. Entonces los calendarios ayudan a que una sociedad tenga un progreso o un retroceso. Entonces los calendarios son interesantes. Se tuvo a nivel primitivo, se tuvo en los calendarios aztecas, en el calendario maya y el calendario que nosotros utilizamos a niveles de las sociedades occidentales. Vemos cómo se convirtieron en costumbres y ya los niños crecen sabiendo que esas son actividades que se realizan en Navidad, pero más o menos hemos visto el origen de ese tipo de acciones que son repetitivas cada año en nuestra cultura. Y como lo hemos dicho durante todo el programa, puede que las costumbres sean diferentes. Lo único importante es que es el momento de cambiar la vida, de sentirnos familia, de hacer proyectos nuevos, de trabajar por el futuro. Y el espíritu navideño refleja precisamente esa alegría, de pronto oportunidad para unir a las familias, para unir a los amigos, para estar juntos, divertirse. Pero una de las cosas que yo más disfruto de la Navidad y que me gusta más es la posibilidad que tiene la gente de expresar lo que siente, como que se da la libertad de manifestar lo que está haciendo, los buenos sentimientos hacia los demás, y eso es una de las cosas más bonitas. Sí. Se debería pegarnos para todo el año, pero ya que aprovechamos la Navidad, pues que sea esa la oportunidad. Y entendemos que ojalá uno pudiera estar siempre con su familia, pero la dinámica económica que tiene el mundo hace que mucha gente de nuestras familias se vaya al exterior, se vaya de los mismos municipios donde vivimos, pero que en diciembre siempre nos reunimos para hablar, para estar en familia. Y para comer. Y para comer. Ahí sí, todas las personas cocinan, preparan cosas deliciosas. En las familias es una de las cosas más importantes, toda la gastronomía que gira en torno a la Navidad. Y lo que queremos es que todos los televidentes y todas las personas disfruten esta Navidad así, comiendo rico, con su familia, entregando regalos, recibiendo regalos, pero sobre todo manifestando esos buenos sentimientos y recibiendo los buenos sentimientos de los demás. Y no se preocupe por los kilos de más. En enero hay que hacer harto ejercicio. En enero hace ejercicio, pero disfrute muchísimo la Navidad. Como siempre lo hemos dicho, con responsabilidad, cuídese mucho. La fiesta no se le puede convertir en una amargura, no mezcle el licor con la conducción de vehículos, mucho cuidado con el uso de la pólvora, que ya lo hemos dicho, es un gran espectáculo, pero no permita que lo hagan los niños. Eso, no permita que lo hagan los niños. Ni personas inexpertas, disfruten de la pólvora, pero la persona que lo sepa manejar, personas inexpertas no. Esa es una de las recomendaciones, pero el ánimo de verdad es que se disfrute muchísimo esta Navidad y que el niño Dios llegue a sus hogares con todas las cosas buenas que puedan recibir. Para todos ustedes, feliz Navidad, que la pasen muy bien, porque nosotros la vamos a pasar muy bien, ese es nuestro compromiso. En ese sentido, que lo disfruten. Disfruten esta Navidad y no olviden escribirnos a tvuceba@uceba.edu.co.